Bueno, padre, seguimos entonces Sí, escuchándolo con suma atención. bueno, el año complicó la guerra, año 1941 complicó ciertamente la guerra, porque entraron por una parte el Japón y en el Asia, por otra parte Estados Unidos desde América, un poder enorme, y luego en los Balcanes se deshizo el pacto que había tenido Alemania. En cuanto al cronológicamente, el pacto en los Balcanes es en marzo del 1941, día de la Anunciación a Nuestra Señora, 25 de marzo. El regente de Yugoslavia, príncipe Pablo, que para mí ha sido el único de la familia Karađorđević que dominaba Yugoslavia, el único decente, ¿no? Al menos que me gustó cómo se portó. Y él firma el pacto con Ribbentrop de no agresión de uno al otro, ¿no? Ni Alemania a Yugoslavia, ni Yugoslavia a Alemania, ¿no? Luego, en fin, lo que son materias primas que tenga Yugoslavia a Alemania, en fin, buen comercio, ¿no? Por el momento Alemania no entrará y además, en caso de agresión de una potencia extranjera a cualquiera de las dos, como amigos se ayudarán. Ajá. Sí. E incluso, esa última parte no me gustó nada, Alemania promete la ciudad de Tesalónica a Yugoslavia, perdón, después que ganen la guerra, ¿no? Y bueno, firman eso. A los 2 días en Belgrado, golpe de Estado. Los generales se sublevan contra el pacto, contra la persona del príncipe Pablo, que además Pablo tenía sus ciertas características satíricas, ¿no? A mí siempre me cayó, es decir, con lo que he estudiado me cayó simpático. Y deponen al príncipe, a Pablo, que tuvo que huir del país, y ponen al principito, hijo del rey Alejandro, que fue asesinado en Marsella en el 34. El hijo, Pedro II, todavía era menor de edad, como rey. Y en fin, prometen que ellos van a, en pocas palabras, portarse bien, no van a atacar, que no sé qué, no sé cuánto. Hitler respondió con un bombardeo a Belgrado. Esto es ya fin de marzo, bombardeo a Belgrado. Invasión de tropas alemanas por el norte de Yugoslavia. El ejército yugoslavo no quiere resistir, porque vieron que no pueden, ¿no? En los regimientos que pretendieron hacer frente, terminaron mal, en esos regimientos terminaron mal sus oficiales. Un tío mío, hermano de mi madre,
que era de caballería en aquel tiempo, en su regimiento mataron a sablazos a los comandantes y se rinden. Y el ejército va a la desbandada, por supuesto. Los soldados mataron a sus comandantes. Sus comandantes, sí, sí, sí. Y porque era donde los querían hacer enfrentar a los alemanes. Pero ven los tanques que se vienen, ¿qué hacen? ¿Qué hago de caballo contra eso? Claro. ¿No? Entonces ahí vino la rebelión de las tropas. Los soldados croatas que están en el ejército de por sí no quieren luchar, ¿no? Y no solo a resistir después de esto, del golpe de Estado. Claro. Y los croatas deciden independizarse de Yugoslavia el 10 de abril. Fue el otro día, el aniversario, ¿no? El coronel Kvaternik en ese momento declaró la independencia. Sí, por radio habló y... ¿Usted estaba ahí? No, yo era... Era muy chiquito todavía. Significante. Recuerdo, sin embargo, las tropas que pasaban por mi ciudad, por Petrinja, y los tiros. De eso se acuerda. Sí. Eso no sabía lo que era, pero... Dicen que es muy difícil olvidar la guerra. Muy difícil, tal cual, es cierto. Mi padre luchó 4 años contra la guerrilla comunista en Croacia. Y nuestros soldados, nuestra gente, es amiga de las canciones, ¿no? Que la canción muchas veces es consuelo. Claro. Y da coraje también. Y cuando cantaban, lo he visto yo años después de la guerra, cuando cantaban ciertas canciones muy queridas por las tropas, temblaba. Su padre. Sí. Otra vez entonó un croata que estaban almorzando en casa. Claro, cuando toman una copa enseguida largan las canciones. Sí. Eso es común en todos los eslavos. Sí, un día mi padre... Canciones tristes en general, ¿no? Bueno. No, hay magníficas, hay tristes. De diversos tonos. Y hay alegres, claro, ¿no? Y cantan a los ojos negros de las chicas que... Ochichornio. Porque como mayormente son de ojos claros. Claro. Entonces, los ojos negros interesan, ¿no? Y entonces se quiere organizar la nación croata y ahí aparecen venganzas. Claro. Sí, eso fue feo. Claro. Y no había un gobernante, claro, como ahora en la segunda independización, en el 1991. Sí. El general Tuđman ya tenía todo calculado. Sí, ¿no? Y no se podía hacer loco nadie. Claro. ¿No? Y entonces, ¿qué hacemos con Alemania ahora? Bueno, aliado, es el único aliado que tenemos a mano. Claro. De la parte croata, ¿no? Y aliados se prometen unos a otros, que los croatas tradicionalmente eran filogermanos. Pero no le prometen fidelidad al Führer, ¿o sí? El Führer no interesa. Ajá. Pero interesa Alemania como país, con su poder, sus adelantos, claro, su progreso, todo lo que nosotros, los nuestros, no tenían. Pero digo que los croatas no asimilaron la ideología
nacionalsocialista o Había el dos o- racismo. al Había dos contrario. o tres locos. Claro, como Pero siempre va. que acepten eso, no. Claro, De ahí que es, una vez vencidos, entonces se echa toda la culpa a ellos. claro, Y nazistas, son nazis. Había gente que no sabía lo que es ser nazi. claro, sí, la mayoría supongo. La mayoría Luchaba por su patria, no sé, por... luchaban, porque a veces era lucha por el pueblito o la aldea. Claro, exactamente, claro. Por la patria chica, por el lugar donde uno nació. Sí, sí. Eso sí. Pero tanto como nazismo, no. Claro, Y hubo, por supuesto, brutalidad, venganzas. Había cosas claro. de las cuales debemos avergonzarnos. Bueno, como todos. Sí, pero había deseo de resucitar el país, Claro, reorganizarlo, ver el ejemplo, por ejemplo, de Alemania, de sus adelantos, claro. y que sea un país como la gente. El gobierno fue flojo, no había, incluso Pavelić, que ocupó el primer puesto, él sí se apropió al menos de nomenclatura de los jefes de los nazis, se llamó el jefe, como allá era Führer, aquí era Poglavnik el jefe. Por Blanik. Poglavnik, Glava, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, ahí sigue la historia que terminó muy triste, hubo errores capitales de arriba a abajo y finalmente fue el desastre en 1945. Claro, Serbia, en cambio, tuvo un general que no tenía ni digamos, ni gramos de tonto. Nedić, el tipo trataba de quedar bien con los alemanes que ocuparon Serbia, claro. ¿no? Y era difícil satisfacer todos sus deseos, Claro, pero quería salvar a Serbia. Y efectivamente hizo todo lo posible, salvó a mucha gente. Por ejemplo, no mandó serbios al frente ruso. Eso pedían los alemanes. ¿No? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Luchar para qué? ¿No? Y además que los serbios eran conscientes, no vamos a ir a luchar a favor de los alemanes para arrebatar cosas a los rusos y matar rusos, que cierta conciencia, incluso religiosa, existe entre serbios y rusos. claro, claro. Son ortodoxos unos y Sí, otros. sí. Bueno, está la historia de la Primera Guerra Mundial Sí. que los rusos salieron Sí, a ayudar a los sus serbios. hermanos de fe. Sí, hasta el día de hoy el tema serbio en Rusia es muy, muy fuerte. Sigue eso. Sigue. Serbia no entra, no está ni en la Unión Europea y menos aún en la NATO. No está. Hungría tampoco quiere esto. ¿Cuál? Hungría. Hungría quiere más bien ser soberana, independiente. Sí, pero tampoco es muy nato. Está en contra, por ejemplo, de la ayuda a Ucrania, no sé, al menos este presidente. Sí. Es medio rara la actitud de los húngaros. Creen que su interés es así. Los húngaros son un poco sui generis, ¿no? Sí, señor. Como son de origen asiático, cayeron entre europeos. Sí, el idioma es ininteligible. Así dicen, sí. Sí. Tiene cierta semejanza con el finlandés, por ahí escuché, pero no sé Exactamente. si será así. Solo que los finlandeses son menos orgullosos, Claro, menos prepotentes. claro. Se defendieron como leones contra los rusos. Sí. Bueno, yo conversé con algunos que han estado en el frente allí. Era terrible, Claro. pero se defendieron.
¿no? En esa guerra, en la guerra fino-rusa, murieron, si no me equivoco, 200.000 rusos y 20.000 finlandeses. Sí, señor. 10 rusos por un finlandés. Sí. Fue una carnicería. Descubrieron, cuando juntaban a heridos y muertos del frente, que los soldados, las víctimas finlandesas no tenían documentos. Toda persona normal lleva un documento en el bolsillo para que sepan quién sos. ¿No? Y nada. Y bueno, en los cuarteles finlandeses, ahí los registraban a ver quiénes faltan. Claro. Y más o menos se orientaban con eso. Pero se descubrió después de años que reaparecían finlandeses con documentos que habían sido levantados de los muertos. Le daban a un ruso, gente de la policía, de la KGB justamente, Sí. ¿no? Se le daba documentos de un finlandés de aquel tiempo. El asesino de Trotsky, por ejemplo, tuvo 6 pasaportes juntos y uno era de un campesino, de un soldado campesino y soldado del pueblito de mi padre. Sí. Y Antonio Babic, ¿no? Y después el clásico finlandés. Claro. ¿No? Y él era mercader, era catalán, español, ¿no? Que mató con el martillo a Trotsky. Año 1941. en el 41. Sí, en murió. México. Claro, sí. Estaba cuidado Trotsky, pero como si estuviese bajo una campana aisladora, Claro. de metal, Sí. ¿no? Algo que se cuida con eso. Así lo cuidaba la policía mexicana. No fue uno y se logró comunicarse con Trotsky y se presentó como escritor y que necesitaba que le corrija un artículo sobre la gloriosa revolución bolchevique. Sí. Y mientras Trotsky estaba revisando, tenía un martillo en el escritorio. En el escritorio, ¿no? Y le pegó en la nuca. Sí. ¿No? Lo desmayó, lo quisieron, curar los mexicanos, pero el cerebelo. Claro. Sí. Igual la humanidad no perdió mucho, me parece. Él fue el que fue un criminal. La Armada Roja. Un criminal importante. Sí. Sí, era de esa camarilla que huyó de Rusia en 1905 con el ministro Stolypin. Y cuando Stolypin empezó a eliminarlos, porque asesinos e incendiarios al paredón. Claro. Entonces desaparecieron. Lenin fue a Suiza. Claro. Trotsky fue a América. Y después vuelven en 1917 con él bajo el gobierno provisorio, que eran todos masones. En el provisorio. Pero no atacaban, sino incluso con errores trataban primero de mantener a Rusia en lucha en la Primera Guerra Mundial. Pero era un gobierno débil, me parece. Debilísimo. Fíjese también, hablando de las constantes históricas, antes de estos gobiernos totalitarios, probablemente lo preside o es anterior, digamos, un gobierno débil. Me parece, como en Alemania también, la República de Weimar, por ejemplo, ¿no? Son gobiernos de consenso, democráticos, pero que no logran arreglar las cosas. Ni a Franco, ni Salazar es otro ejemplo. De Portugal, El de Portugal.
allí no podrían tomar el poder. Claro. Sí. A Franco, cuando le mencionaban revoltoso, al paredón. Claro. Y listo, ¿no? Pero con eso frenaron las rebeliones que España podría haber vuelto otra vez al principio de la guerra civil. Claro. Pero la sujetó. Y listo. Y en el Portugal también con política autoritaria de Salazar, pero muy bien calculada, de modo que quedó bien con los alemanes, protegió a los judíos que huían, también Franco a los judíos le dejaba paso libre por España, pero que se vayan, claro. Si bien él es descendiente de judíos. Franco es descendiente de judíos. Sí. Los que se bautizaron a la fuerza durante Isabel la Católica pero bueno, hace muchos siglos. Cardenal Cisneros. Claro. Bueno, muy bien, me he ido un poco por las ramas. Sí. Por varias ramas. Sí. No se preocupe. Y bueno, ha vuelto a la ex Yugoslavia, que fue importante porque Alemania, en el fondo, es decir, el gobierno alemán, pensaba en un paso seguro hacia el oriente a través de Yugoslavia, porque llegarían a los pozos petrolíferos de Ploesti en Rumania, y si eso no bastaba, Azerbaiyán. Claro. Ahí tenían más petróleo todavía. Claro. ¿No? Todo eso bien calculado, pero los generales serbios le arruinaron el plan. Claro. Eran agentes ingleses. Claro. A Inglaterra le convenía eso. Claro. ¿No? Porque frenaba a los alemanes en los Balcanes. Claro. ¿No? Nedić en Serbia hizo política muy astuta, pobre, algunos lo tratan de criminal, pero ¿qué podía hacer con los alemanes dentro del país? Claro. La guerrilla comunista que empezó en el 41 en la ex Yugoslavia asesinaba alemanes, no en la lucha, sino en fin, fue a la peluquería, le cortó la yugular, ¿no? Entonces venía el fusilamiento de rehenes, al menos 10 por cada alemán. Como en Italia. Como en Italia, la fosa de Atini. Claro, que es tremendo. En Croacia misma, que era oficialmente aliada de Alemania, ocurría la misma cosa. Yo conozco diversos casos, por ejemplo viene el tren del norte de Zagreb, tren popular, que trae gente a trabajar en Zagreb y en donde hay industrias, ¿no? Y lo paran. 10 varones abajo. Claro. ¿Por qué? Porque un oficial alemán estaba bañándose en el río, el río Sava, y alguien lo mató. Dentro de los matorrales, adiós, oficial alemán. Entonces, cuando viene el tren, 10 croatas... 10 campesinos, 10 obreros, 10... Sí, gente pobre, ¿no? Eran varones contra los vagones, listo. Qué crueldad, padre. Crueldad. Por eso no es una guerra normal. Era la camarilla alrededor de Hitler que armaba toda esa trama. Pero no tenía límite la maldad de esa gente, porque la guerra no era entre ejércitos, sino era matar y matar y matar. Porque la guerra total, creo que dijo. Venían detrás del ejército alemán regular, Wehrmacht,
muy bien organizado, Sí. muy disciplinado, Sí. 10 puntos bajo todo punto de vista, ¿no? Pero venía la SS, Tropas Especiales de Castigo, Claro. que no se exponían en el frente, venían detrás Ah, no iban al frente, claro. y hacían desastres. Claro, hacían desastres. Eran los matarifes, Los matarifes. sí. Y en Serbia eso ocurría cada rato. Claro. Y el general Nedić, que hacía todo lo posible para salvar su nación y su gente, Claro. a muchos salvó, otros no pudo salvar. Claro. Y no pudo evitar esas venganzas. Claro. Y no quiso ser aliado directo de Alemania, ¿no? Sino simplemente buenas relaciones. Claro. Y la guerrilla comunista que molestaba tanto en Serbia organizó que la acorralen y la echen para Croacia, Ah, sí. que se arreglen los croatas. Claro. Y no lograron arreglarse. Claro. Terminó ganando la guerrilla comunista. Bueno, después la Unión Soviética se queda con todo eso, ¿no? La Unión Soviética, ahí viene otro misterio. Ese famoso Tito, Sí. que ni se sabe quién era en realidad. Pero Yugoslavia queda con su sistema comunista propio, ¿no? Y la Armada Roja, que entró en Serbia, en Belgrado justo, y se portó muy mal, salvaje, ¿no? Realmente dejaron mal recuerdo. Sí. Oficialmente los libertadores, pero ¿cómo libertaron? Bueno, porque ellos se consideran que libertaron Europa, los Y soviéticos. sí, veían un hombre con un reloj, estaba hecho así, Estaba hecho así. sí. Veían una mujer, la apretaban contra la pared, Claro. ¿no? Y el castigo colectivo, tremendo, ¿no? La rapiña, bueno, necesitaban tanto cereal, tanta carne, tanta grasa. Sí, sí. Chao. Se quedaban con todo, sí. Y sí, eran insoportables. Pero hubo esa diferencia, que el serbio supo mantener ciertas reservas, Claro. los croatas no lo supieron hacer. Claro. Era dificilísima la situación, Claro. pero tendrían que haber trabajado con mayor Con inteligencia. mayor inteligencia, claro. Lo de arriba. No, claro, sí, sí. Sí, mucha gente se fue a la guerrilla porque eran insoportables. Claro. Y bueno, así nos fue. Por eso también yo estoy acá y no estaría en Croacia. Yo Bueno, era niño. Bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que Porque usted está acá. bien no venga. Así que lo tenemos Muy bien, acá. entonces Alemania pierde un aliado con la descomposición de Yugoslavia. Más al sur viene, Bulgaria aliada de Alemania, porque además el rey era de origen alemán, de la familia Hohenzollern. Ajá. Y Rumania también, de la misma dinastía y aliados de Alemania, Sí. ¿no? Y al sur está Grecia, donde se meten los italianos que están preparándose el territorio, la costa adriática, que envenenaron a la población croata, envenenaron en sentido moral, Sí, sí. ¿no? Que quedó un odio a todo lo italiano, porque el pueblo italiano no se merece ser odiado como si fuesen mongoles, porque los italianos no son gente que les guste la guerra y no son sanguinarios, son mucho más humanos y de por sí ven que la vida es tan hermosa. Hermoso, claro. Es mejor vivir, aunque sea en pobreza,
però la vita è bella, insomma. No? Però Mussolini sognava con el imperio romano redivivo y el plan era Libia, Egipto, Sudán, el Cuerno de África y sí, con eso ya le bastaba. Flor de territorio es eso, ¿no? El río Nilo sería perdón, Etiopía, ¿no? También Etiopía que forme parte de este nuevo imperio. Claro. ¿No? Ahí hubo guerra feroz con ¿sí? los etíopes, ¿sí? Pero finalmente se rindieron. Claro, si tenían lanzas, los italianos ya tenían armas de fuego. Claro. Pero esa ambición imperialista, ¿no? Sí, sí. Es un disparate. Sí. Un disparate. Ya se había comprado un caballo blanco. ¿En serio? Sí, con el cual programaba entrar en el Cairo. Y las tropas italianas no lograban avanzar en el norte de África. Claro, después tuvo que hacer mortadela con el caballo. Ahí vinieron los alemanes a ayudarles. Claro. El famoso general Rommel. Sí, sí. ¿No? Pero lo mismo los italianos entraron en Grecia, porque querían tener ese país, primeramente Albania, que era prácticamente una colonia, y luego Grecia, que era, a través de Grecia dominarían el Mediterráneo oriental. Claro. Y Grecia con sus problemas, el rey se fue, el gobierno claudicó, entró la guerrilla y según el derecho primitivo, cuando el gobierno desaparece, se entrega el poder al obispo primado. Ah, mire. Y así fue entregado el poder al arzobispo Dimitrios Damaskinos de Atenas, ortodoxo. Pero Dimitrios entendía de política. De guerra y de política, ¿no? Y sabía que a los aliados, a Inglaterra primeramente, y a los demás que sean aliados de los ingleses, les interesa mantener Suez. Claro. Para que puedan navegar por allí. Claro. ¿No? Y todo el cercano oriente ya tenían protectorado allí. Entonces, el arzobispo Dimitrios se comunica con Churchill y le dice: miren, ayúdennos a que nos mantengamos. Tenemos enemigos de afuera, italianos, enemigos de adentro, la guerrilla, y no podremos resistir. Y si nosotros no resistimos, ustedes no podrán circular por el mar Mediterráneo. Claro. Bueno, Churchill entendió enseguida. Claro. Sí, siempre que sobrevolaba Grecia, una vez que fue dominada la guerrilla, los alemanes, porque los alemanes venían a ayudar a los italianos. Claro. Ahí no podían hacer nada y el pobre Damaskinos sí pedía ayuda a los ingleses. Los ingleses tenían el ojo abierto. Claro. ¿No? Pero una vez que desaparece el poder alemán de Grecia, ¿no? Churchill, cuando viaja al oriente en avión, siempre para en Grecia a visitar al arzobispo. Mire. ¿No? Y así salvaron... ¿Qué personaje este arzobispo, ¿no? Sí, señor. Un personaje. Sí, personaje realmente. Jefe de Estado durante la guerra. Sí. Y jefe de Estado cuando todo claudicó. Qué bien, ¿eh? Le entregan, es como decirle: mira, la casa se vino abajo, ahora es tuya. Hacete cargo, claro. Hacete cargo. Y se hizo cargo. Y se hizo cargo. Mire. Otro caso así, griego y eclesiástico, fue Macarios. Ajá. En Chipre.
Mientras Makarios vivió, Chipre funcionó. Claro. Era unida, el vicepresidente era un turco, claro. El presidente era el mismo Makarios, claro. Pero los coroneles, así se llamó la rebelión, coroneles griegos se sublevan y Chipre se divide en dos. Claro. Y Makarios tiene que irse. Claro. Muy bien, volvamos entonces a este año 1941. Bueno, esto fue realmente una pérdida para Alemania, que en vez de tener seguro el sudeste con Yugoslavia, no podía, salvo Bulgaria, por medio de la cual podía pasar más al oriente. Todo lo demás era o los turcos, sí, que eran neutrales, sí, los ingleses querían meterlos en la guerra, no hubo caso, les prometían territorio, no, dice, tenemos bastante con lo nuestro, ¿no? Sabiduría. Sí. Y bueno, si hubiesen querido dominar el cercano oriente, los alemanes deberían haber promovido, como los ingleses, una rebelión de los generales, del generalato, y ¿quién va a confiar en los turcos? Claro. El turco, como dicen en Croacia mismo, el turco siempre es turco. Claro. ¿No? Muy bien, por ahí les falló. Ahora los turcos están ayudando a Ucrania. Sí, porque no son amigos de los rusos. Claro. O sea, y hay intereses de por medio. Claro, siempre hay intereses. Y sí. La política es así. Sí. Muy bien, y ahora va a venir una empresa alemana enorme. Estaban armando su ejército. ¿Cómo Stalin con todos sus espías no se daba cuenta de eso? Realmente eso fue un error gravísimo, ¿no? Y el 22 de junio de 1941, ya con 2 meses de atraso, porque habían ido a ayudar a los italianos en Grecia. Claro. Entonces perdieron tiempo, querían entrar en Rusia justo cuando se seque el barro del... Cuando se congele, cuando se seque. Cuando se seque, porque... Claro, porque es invierno. Sí, el deshielo. Pero no alcanzaron, entran el 22 de junio a través de 3.400 kilómetros, de la frontera norte hasta el sur. Los generales alemanes le decían a Hitler: eso es erróneo, hay que entrar en forma de cuña hasta Moscú y ocupar el ferrocarril ruso, porque el nudo ferroviario es en Moscú. Claro. Bueno, ocupar eso, y de ahí se puede pensar en seguir. Claro. Pero no abrir un frente enorme. Claro. ¿No? Stalin no sabía qué hacer. Ahora, Hitler no era un gran estratega, me parece. Era Era aventurero, me parece. Decían que era pintor de brocha gorda. Pintaba. Sí, pintaba cuadros. Sí, pero nada más que eso. Pero el arte militar... No lo conocía, porque era cabo, no había hecho la escuela. No lo conocía. Claro. ¿No? Así, cuando en 1940 el ejército inglés pierde en
los Países Bajos frente a los alemanes, Sí, sí. debe volver a su país en Dunkerque, Sí, sí, sí. en Bélgica, Sí, si sí. no los hacen pomada. Y ahí Hitler se lavó las manos, dejaba a Inglaterra, ¿no? Que Inglaterra le había declarado la guerra, Claro. pero no siguió porque pensaba en Rusia, ¿no? Y el 22 de junio entra en Rusia. Claro. Los comandantes de frontera rusos telefonean o telegrafan a Moscú, a Stalin. Están entrando, ¿qué hacemos? Resistan. ¿Con qué? Claro. ¿No? Claro, no estaban preparados. No estamos preparados. Dicen que le habían dicho a Stalin, Churchill y Roosevelt le habían dicho a Stalin que te van a invadir y no le quiso creer. Si está escrito en el libro Mein Kampf, Claro, está escrito. ya por ese lado podía Claro, saber, es suficiente. ¿no? Y después el espionaje Claro. de los aliados Claro, veían cómo se iban acercando a la frontera las tropas alemanas. y el ejército poderoso y numeroso al lado de las fronteras. Claro, ¿qué más falta hacer? Algo pasa. Claro. ¿No? Y el primero que se dio cuenta del tremendo peligro era el futuro patriarca Sergio Ajá. Stragorotsky, Sí, sí. profesor de teología. Sí, sí. Sí, un hombre inteligente, erudito, sabía alemán. En las facultades de teología alemanas, rusas, que eran 4, ¿no? Las academias eclesiásticas Sí, sí. llamadas, se leía mucho alemán. Claro, sí, sí. Y Stragorotsky seguro que conocía Mein Kampf. Yo estoy seguro. Estaba celebrando la liturgia y se vio que en la iglesia había cuchicheo, un movimiento extraño de gente. Era uno de los 6 templos únicos de Moscú abiertos, ¿no? Entonces le dice al diácono, anda, fíjate qué es lo que pasa. Ajá. ¿No? Y el diácono allí preguntó, fue hasta la puerta, ¿no? Y vuelve, dice, los alemanes están entrando en Rusia, invadiendo, Ah, tremendo, claro. a través de toda la frontera, Claro, ¿no? Porque la radio ya funcionaba, claro. ¿no? Y avisaba lo que pasaba. Entonces terminó la liturgia, fue a la sacristía, se quitaba los ornamentos, buscó papel, tenía la lapicera y escribió la llamada al pueblo ruso Mire. a defender su patria, Mire. ¿no? Y le dice al sacristán, toca la campana, está prohibido tocar la campana, ¿no? Bajo mi responsabilidad. Y el diácono, con voz poderosa, le hace leer su proclama, Claro. que luego se imprime y se manda a todas las diócesis. Sí, pobres. Sí, No había nada, claro. Que muchas estaban sin obispo, Estaban sin obispo, pero claro. llegaba a la Cancillería. Claro. Llama al pueblo ruso a defender a su patria. Bueno, cuando Stalin sale finalmente de su encierro y da el primer discurso, él llama a defender a la patria. Hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, ¿no? O sea, no les dice camaradas. No, Porque no. nadie va a morir por el gobierno soviético, Ahí está. pero sí por la madre patria. Y Sergio decía en su mensaje, no es que vengan a derribar el gobierno socialista, vienen a arrebatarnos nuestra patria. Claro. ¿No? Es una enorme diferencia. Y es Una enorme tremenda diferencia. diferencia. Y ahí Stalin tuvo que cambiar su actitud con respecto Con la a la iglesia, iglesia. claro. Y entre otros rusos, concretamente rusas, que ofrecieron su colaboración,
eran las monjas de algunos monasterios. Sí. ¿No? La abadesa vino al comando del ejército a decirles, creo que era el ejército que reclutaba para la defensa de la patria. Bueno, ¿qué podríamos hacer nosotras para ayudar a defender el país? Y le dicen, ustedes saben bordar. Sí, de eso vivimos. Muy bien. Ustedes van a bordar los estandartes de nuestros regimientos. Mire. Nosotros le dibujamos, entonces ustedes bordan de acuerdo a eso. Eso es muy lindo, claro. Hoz y martillo, estrella roja, sí. Las insignias comunistas. Bordando hoz y martillo. Lo que pasa, padre, yo digo, la diferencia entre aquel ejército ruso que se defendía y que ataca. Son dos cosas distintas. ¿No? Es totalmente distinta la sensación, digamos, el estado luminoso del que defiende la patria, del estado oscuro del agresor, ¿no? Del agresor, del conquistador. Son dos ejércitos distintos. El pueblo ucraniano, además de haber vivido siglos sin autoridad moscovita, porque está bien, en un momento, hace 300 años de esto, conquistaron una buena parte de Ucrania, los rusos imperiales, ¿no? Pero otra buena parte perteneció a Austria, al imperio austrohúngaro. Claro. Y ahí aprendieron una vida mucho más civilizada. Claro. Mucho más correcta. Más occidental, claro. Occidental. Donde están los uniatas también, propiamente, ¿no? Y bueno, eso fue todavía cuando estaba indefinido el territorio y bajo poder de Polonia. Claro. Y entonces también prelados conscientes decían y veían que los ucranianos eran Pop da Jalop, el cura y el siervo de la gleba. Claro. Y bueno, que nuestra nación quede en eso, no. Claro. Y los curas también eran pobrecitos que apenas sabían leer y escribir. Sí, claro, sí. Algún buen sacristán, si tenía, digamos, su comportamiento correcto, lo hacían cura. Claro. ¿No? Y vivían como podían. Sí, en aldeas. En aldeas, realmente. Y muchos deseaban, muchos de ellos dejaban mucho que desear en su comportamiento. Sí. Vodka había. Y vodka en general de mala calidad. No, vodka, el samagón que le llaman. Sí, samagón, domashny. Tamashny. Sí. O sea que lo hacen en casa. Sí, hacían como podían. En el alambique. Alambique, sí. Y... discúlpeme, ya que usted mencionó el vodka, antes de entrar en batalla se le daba 100 gramos a los soldados rusos, 100 gramos. Sí. O sea, era como un ritual. Antes de ir al frente, 100 gramos y period. Y tanta gente rusa murió. Sí. Yo vi en la computadora, apareció la noticia sobre la cantidad de muertos, también de regimientos de élite, ¿no? Y mostraron las fotografías. Sí, pobre chicos, sí. Niños. Partía el alma. Te parte el alma, sí. Niños. Viéndolos. Sí, tremendo, sí. Murieron para conquistar Ucrania, para Putin. Sí, que no van a lograrlo. No, es imposible. A lo sumo se quedarán con la parte oriental, eso para mí, a mi juicio, sería la solución. Sí, o parte de Crimea, pero eso ya se había arreglado prácticamente. Crimea ya se anexaron. Claro, lo que pasa es que no fue reconocida por la... Ahí está.
Pero nunca lo van a reconocer, creo. Y las fronteras de Ucrania fueron trazadas por Khrushchev. Sí, sí. Y Khrushchev era ucraniano también. Claro. Entonces, además de ser ignorante, yo tengo por ahí un librito que son conversaciones con Nikita Khrushchev. Me imagino. Un lenguaje de feria, Sí, sí, era así, sí, era así. de animales, Sí, sí. ¿no? Pero era astuto, ¿no? No era tonto el tipo. Sí, obvio, sí. Sí. Y había sido agente de Stalin. Exactamente, sí. Cuando viene la destalinización es cambiarse la ropa. Exactamente, pero no hay realmente una destalinización, sino que Khrushchev era stalinista 100%. Pero solo la memoria de Stalin. Khrushchev fue finalmente, además de fracasar su política, fue depuesto. Sí, lo voltearon. Sí. Y muere. Sí. Y fue sepultado en el monasterio Novodevichy de Moscú. Sí. Cada día de fieles difuntos amanece su tumba con flores, porque tuvo sus méritos. Sí, claro, sí. Hizo volver prisioneros de Siberia y del norte de Rusia. Claro, eso sí. Y se lo agradecen. Muy bien, volvemos al 41 para ver de cómo queda el mundo con potencias ya invencibles, y tardará el fin de la guerra, pero costará. Muy bien, entonces entran en Rusia y ahora Rusia empieza a organizarse para resistir. Incluso el famoso invierno les ayuda porque saben resistirlo y los alemanes no. Los alemanes llegaron a 15 kilómetros delante de Moscú. En el invierno sufrieron que era el calzado. Veían a las tropas rusas con esos tremendos zapatones. ¿Qué soldado va a ir con eso? En cambio ellos tenían zapatos a medida, justamente los pasodobles que no se editan más aquí, los fabricaba el jefe zapatero del ejército alemán. Por eso eran excelentes. Claro. ¿No? Y en cambio los rusos envolvían el pie con trapos. Claro, no usaban medias. Sí, y no se congelaban. Claro. ¿No? Y bueno, entonces ahora tienen que resistir. En el noroeste, por ejemplo, el comandante era el general Vlasov, ex seminarista, igual que Stalin, ex seminarista, ¿no? Y tenía 30.000 efectivos bajo su comando. Allí toda la zona de Novgorod, Pskov y, en fin, hacia Finlandia. ¿Qué hago?, preguntaba. Ni un peldaño de territorio se debe dejar a los alemanes. No es zona de lagos y de pantanos, que entren. Veremos luego cómo se portan. No se les puede permitir que entren, ¿no? Ahí participaron los españoles que mandó Franco. Ajá. Sí, la Legión Azul. Ahí fue. Sí, y fueron los últimos en rendirse. Sí, pero valientes a todo trapo, ¿no? Y Vlasov resiste y finalmente ya ni sabía contra quién resiste ni dónde están sus tropas. Le quedaron, calcularon, no más de 3.000 vivos. ¿En serio? Sí. Entonces le dice a su secretaria: nos entregamos. Vamos hacia las líneas alemanas
y dice, yo me entrego y les recomiendo que nadie te moleste. Trabajaste muy bien, que nadie te moleste. Vamos juntos, no te quedes aquí. Había una casa de unos paisanos de Kolhoz, ¿no? Y llegó allí el general y le dice al paisano, ¿vos sos ruso? Sí, señor. Yo soy el comandante de esta región, está todo perdido. Me voy a entregar. Si me permitís dormir en el establo, porque estoy con los nervios a la miseria. Cuando lleguen los alemanes, entregame tranquilamente. Decirles quién soy y me entregas. Así quedamos vivos y no se les ocurrirá prender fuego a la casa, ni al establo, ni todo lo que haya aquí. Sí. Efectivamente, cuando llegaron, el paisano les habló, ¿no? Como pudo, claro, obvio, sí. ¿no? Por señas, sí, sí. ¿no? Y los abrió el establo, ahí estaba durmiendo todavía. Dice, es general, ¿no? Blasov. Sí, sí, y sí, los espías alemanes sabían que era Blasov, ¿no? Entonces se entregó, lo trataron muy bien y les dijo, miren, ayúdenme a mí y ayuden a los prisioneros que ustedes están tomando y formaremos alguna división, atacaremos Moscú y nosotros bajaremos a Stalin y todo ese sistema, pero con la condición que Rusia sea de los rusos, ¿no? Él era prisionero, muy bien tratado, pero no le daban nada. Se convirtió en un colaboracionista de alemanes. Él creía que van a armarlos y eso habría sido realmente... había muchos rusos militar. Recuerdo un obispo, San Francisco Shajovskoy, que él pensaba que la invasión de Alemania a Rusia era una posibilidad de voltear al gobierno ateo soviético. Sí, sería, ¿no? Eso era indudable que lo voltearía. Aparte, los alemanes cuando llegaban a las aldeas rusas abrían los templos, permitían la oración, ¿no? Se les ofrecía pan con sal. Lo recibían como si fueran libertadores. Sí, y era el jefe de la aldea que venía, y más bien era la gente, no se comprometían los curas de entrada. Claro. ¿No? Que además muchos habían muerto, fueron fusilados, en fin, ocurrió de todo. Entonces, el jefe de la aldea venía, se presentaba, saludaba y decía, pedimos, ya venían con algún intérprete, pedimos que se abra la iglesia parroquial y que se suprima la chacra colectiva, Kolhoz. Bueno, la iglesia se abre. Kolhoz, pensaremos, eso no es tan fácil. Claro. Como efectivamente no es fácil porque hay que repartirlo y organizarlo, Dios libre. Claro. Y como era guerra, Alemania necesitaba cereales, comida, ¿no? Carne, en fin, todo lo que produce el campo. Entonces necesitaba que se siga trabajando y se iría mejorando, porque Alemania, que tenía un gobierno de ex-socialista, sin embargo respetó la propiedad privada. Sí, sí. Bueno, y muy bien, así podían avanzar. Y a Blasov lo armaron recién en el año 44, no sé, o era comienzo del 45. Claro, al final. Ya la guerra, todos sabían que Alemania la estaba perdiendo,
¿no? Y lo armaron la división, estaban armando la segunda, terminó la guerra, él avanzó hacia el nordeste y lo tomaron, si mal no recuerdo, los americanos que ocuparon Checoslovaquia, ¿no? Y fue entregado a Stalin. Ah, lo entregaron. Sí. Ah, bueno. Vlasov fue ahorcado, Claro. sus oficiales fusilados y sus soldados dispersos por Siberia. Por los campos de trabajo. Sí. Y A propósito, hubo también divisiones ucranianas que combatieron, los ucranianos, porque vio que ahora Putin habla de desnazificar Ucrania. sí, Y habla de los banderovsi, y etcétera. Y, buscaban cómo liberar a Ucrania. claro. Eso fue análogo a la Vlasov. mal hecha alianza de los croatas. Claro, exactamente, claro. Y costó a Croacia y así a Ucrania. Y Ucrania también, porque los que tenían algún pasado de colaboración No, sí, chao. se iban. Sí, si no, la muerte era segura. Claro. Los párrocos que eran sorprendidos en sus parroquias, porque el párroco debe quedar en la parroquia, ¿no? Debe ser el último en abandonar el lugar, Claro. ¿no? A los que encontraban directamente 10 años de Siberia, Claro. y los obispos 15 años. Como los yanquis e ingleses se retiraron de Checoslovaquia para dejar el ejército ruso que entre. ¿No? Eso no lo hablan, pero así fue, ¿no? ¿Y por qué hicieron eso? Y porque tuvieron sus acuerdos con Stalin. Claro. Se lo llamaba el tío José, Uncle Joe. Sí, en inglés, sí. Creo que se pronuncia así, ¿no? Y se reconquista y se reorganiza a lo soviético. Claro. ¿No? Cantidad de gente fusilada. Tremendo. Los más importantes ahorcados. Tremendo. Tremendo. Porque los hubieran dejado escapar, digo, los aliados. Tendrían que haber dejado escapar. Creo que hasta les devolvieron a los que se habían prisioneros de guerra y los mandaron a Siberia. Era tremendo eso. Incluso, sabiendo que iban a si a yo Siberia. hubiese sido mayor, podría ser testigo de esa catástrofe postbélica. Claro, sí. Porque cuando emigramos, primero a Austria, después a Italia, y nos llevaron al fondo de Italia, a Bari. A Bari. Sí, y como Tito pedía que le devuelvan la gente, lo cerraron con alambre de púa como campo de concentración. A todos. Sí. ¿No? Esperando de volverlos a la nueva Yugoslavia. Creo que intervino Pío XII a favor de la gente. Claro. Sí, Pío XII salvó muchísima gente. Sí. Y no se metía a hacer frente porque tenía dos demonios encima. Hitler de un lado, Stalin de otro. Claro. ¿Cómo haces para ser valiente entre ellos? Claro. ¿No? Y eso ya es otro capítulo, el comportamiento de Pío. Sí, eso sería interesante hacer, padre, algún video, porque después de la guerra lo empiezan a acusar a Pío XII de no haber hecho lo suficiente para defender a los judíos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, de no haber hablado claramente, sí, ¿no? En Holanda, cuando entraron los alemanes, porque no podían romper la línea Maginot francesa, entonces entran por Alemania y Bélgica, ocupan. Y Pío le guiñó el ojo a los obispos
holandeses Sí. que expidan la carta pastoral contra la ocupación. Bien, una cosa moralmente perfecta, Sí. ¿no? Se leyó en las iglesias, Sí. en el domingo, un domingo, en todas las iglesias. En Holanda es fácil, todo queda cerca. Sí, sí, son. Sí, llevar los ejemplares no era difícil, ¿no? A partir del domingo, todos los judíos de Holanda arrestados. Claro. Y ahí cae también Edith Stein, Sí, sí, la beata. la beata, sí. Entonces vio Pío que con eso no se va a ningún lado. Claro. Y los obispos alemanes y polacos le advertían: no tome una actitud tan firme porque liquidan todo lo que encuentran, ¿no? Dachau es el mayor cementerio de curas. Más de 2000 han muerto en el campo de Dachau, en Baviera, ¿no? Y si hubiese hecho falta, liquidan todo, porque justamente al lado de Hitler no estaban los católicos más piadosos. Claro. ¿No? Y bueno, entonces Pío hacía lo que podía. Claro. Indicó a los obispos y superiores religiosos: protejan a los judíos como puedan y donde puedan. Claro. Cuídense de que no sean denunciados. Claro. ¿no? Hasta había judíos con sotana. Claro, como las catacumbas. Catacumbas, sí. Catacumbas. Y salvaron a muchísimos. Sí, ¿no? sí. El Bueno, de hecho Pío fue reconocido como justo de las naciones, ¿no? Por el rabino gran rabino de Roma. Eugenio Zolli se Sí, sí. bautizó. Que se convirtió, ¿no? sí. Padre, si le parece, Sí. acá... Espera, Sí, terminamos, sí. todavía no hemos terminado el año 41. Sí. Sí, sí, porque entran dos potencias, ¿no? Del este, Japón, Sí. aliado de Alemania, porque ¿qué aliado vas a ser a esa distancia? ¿No? Y ya era aliado de Alemania de antes, y se podían haber puesto de acuerdo con Japón que invada Manchuria. Claro. Y que entra en Siberia, en pocas De la Unión palabras. Soviética. Unión Soviética. Claro. Cuando ellos entrarían, como entraron, en la Unión Soviética por el oeste. Claro, claro. Pero hay un espía alemán, un comunista, Zorge, Ajá. que mandó la noticia de Sí. Tokio de que el Japón no va a entrar en la Unión Soviética. No tenía interés, claro. ¿No? Después lo ahorcaron los japoneses, ¿no? Porque no pensaban entrar, atacar, pero como el tipo va a denunciar eso a los alemanes, Claro. ¿no? Y eso será cuando entren como gran potencia en la guerra, será el 7 de diciembre del 1941, fiesta de San Ambrosio, Pearl Harbor, Sí, sí, claro. que también había chismes de los espías que avisaban a Roosevelt Sí. que los japoneses van a atacar, no sabemos bien en dónde, quizás en San Francisco, pero van a atacar, ¿no? Y no se tomó medidas contra eso, y en la madrugada, domingo 7 de diciembre 1941, cuando
en general la tropa que había en las islas Hawái, ¿no? De noche, claro, de farra. Farra, ¿no? El comandante del ejército y el comandante de la marina con sus familias habían cenado juntos el sábado, ¿no? Y a la mañana 7:20 empieza el cataclismo. Tremendo, sí. Tremendo, ¿no? Bueno, algunos buques lograron, porque en el buque siempre hay guardia, ¿no? Algunos buques lograron moverse un poco para que no estén todos juntos, ¿no? Entre ellos el Fénix salió y se quedó entero. Se salvó. ¿No? Se salvó. Lo compró Argentina, le puso de nombre General Belgrano y fue hundido cerca de las Malvinas. Sí, claro, en estos días ahora. Sí. Bueno, entonces entraron por allí, destruyeron la marina del Pacífico que estaba anclada en Pearl Harbor. Sí, se llama Pearl Harbor justamente el puerto, la ensenada, ¿no? Honolulu creo que se llama la ciudad, la capital de las... Sí, no lo sé, padre. De las islas, esta Hawái, ¿no? Bueno, por supuesto que los americanos ardieron con furia. Ya creo que fue la 5ª vez que el Japón entró en guerra sin declarar a nadie. Ya tenían experiencia con Rusia en la guerra ruso-japonesa, ¿no? Y después en Manchuria, y no sé, son 5 los ataques japoneses sin declarar la guerra. Bueno, pero ahora nadie declara la guerra, o sea, Alemania tampoco declaró la guerra. Pero hay cierto invadió. Eso sí. Rusia tampoco ahora declaró la guerra a Ucrania. Entró simplemente. ¿No? Pero se podía esperar con toda la discusión, que esto, que el otro. Claro. ¿No? En cambio aquello de repente. Sí, tremendo. ¿No? Y por otra parte, en el occidente hubo hundimiento de buques que salían de los puertos americanos del Atlántico. Claro, los submarinos estos alemanes. Los submarinos hundían. Claro. El espionaje era directo de los puertos y había que pararlo, porque avisaban, parte tal buque. Claro. Y está a tantas millas, iba el torpedo y chao buque. Claro. ¿No? Y cientos de buques, cientos. En cambio, ¿cómo se va a parar el espionaje? ¿Quién lo hace? ¿No? Y sabían que en todos los puertos hay espías. Y claro, los italianos trabajaban a favor de Alemania, ¿no? Y se descubre que hay espías italianos en los puertos. ¿Cómo pararlo? Bueno, Roosevelt entró en contacto con la mafia. Sí, con los sicilianos. Sí, incluso hay versión de que el agente fue Pío XII, que le pidió al Papa que haga algo, porque dice, están destruyendo buques. Sí. Es tremendo. Pasa que hay muchos italianos que viven en Estados Unidos. Muchísimos. Sí, claro. Y dicen, así yo he leído, Pío se comunicó con el cardenal Ruffini de Palermo. Sí. ¿No? Y cardenal Ruffini se comunicó con los jefes de la mafia. Claro. ¿No? En una semana se acabó el espionaje. Pero todavía lograban hundir algún que otro buque. Sí. Pero ahora ya estaban estas dos potencias en guerra. El Japón, que tenía como planes
ir conquistando la costa este del Asia, Claro. para llegar a Indonesia y tal vez a Australia, pero a Indonesia ciertamente. Borneo es una isla riquísima. Claro, mucho. ¿No? Japón es una roca que no tiene riqueza natural. Tiene piedra, solamente piedra que de cada rato tiembla. Claro, y aparte tiembla. Tiembla. Claro. Y tuvieron no me acuerdo cuándo fue, un terremoto de 8 grados. Ahora son muy crueles también los japoneses. Odiados por toda el Asia. Sí, odiados, son tremendos. Y eso por aquel lado. Que no tienen Y por este empatía, otro lado, los americanos. Claro. Entonces ya es diferente el poder alemán. Claro. La conquista del norte de África irá avanzando a duras penas y el año 42 para en el Alamein, que es una ciudad sobre la frontera de Egipto. Y el caballo de Mussolini queda para mortadela. Mortadela. Muy bien. Bueno, entonces cambia el aspecto de la guerra. Churchill dice en su historia de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Sí. con eso sacó el premio Nobel De literatura, sí. de literatura y sabe mentir de lo lindo. Bueno, los ingleses siempre, ¿no? Sí, No, ¿por qué se ríe? Es la así. verdad es relativa. Es la verdad inglesa de ellos. Sí, es verdad inglesa. Sí, sí, sí. Y Son especialistas en marketing. sí, Sí. tal cual. Y el tipo cuenta de cómo han llegado al Alamein y que él estaba convencido que Alemania perdió la guerra porque no puede avanzar más. Claro. Y Pasa que Alemania, padre, es como que estaba en demasiados frentes, habría. No se puede. El gran canciller que tuvieron en el siglo XIX, Otto von Bismarck, dejó en su testamento político: nunca ataquen en 2 frentes. Claro, Y esto en 4, no en 2. claro. En el norte con Noruega, que Claro. lo ocuparon, ¿no? En el mar, en los contra franceses e ingleses en el continente, y en el oriente contra los rusos. Claro, y en África. En el África, como 5. Y en Grecia, y ayudando a los italianos. En Grecia, ¿no? Con eso ya desaparece el peligro en Grecia, cuando ya pueden darles. O sea, hay un dicho, un versículo, creo, de la Escritura, dice que al Dios a quien quiere castigar lo priva de la razón. Quem Deus perdere vult dementat. A ver, ¿cómo es? Quem Deus perdere vult dementat. Le quitan Claro. el uso de la Y es razón. lo que parece que le sucede a estos, no sé, tiranos o dictadores, o no sé cómo llamarlos, criminales que pierden la razón y se hunden a sí mismos. Y sí, Hitler constantemente hablaba de la victoria. Claro. El obispo era Urs von Galen, Sí. sí, famoso, ¿no? Era uno de los pocos que le hacían frente, ¿no? Decía Hitler: por un momento que siga criticando, pero cuando ganemos la guerra me las va a pagar centavo por centavo. Claro. Pero pierden la razón. Un poco lo que me da la impresión, porque yo siempre tengo en mente lo que está pasando ahora, que esto de invadir Ucrania también es una pérdida. Y es un crimen. Es un crimen, pero también es una pérdida de la razón de este hombre. Sí. ¿No? A ver si Ucrania logra resistir, porque en eso tengo mis dudas. Claro.
Porque Putin va a meter cuánto ruso y cuánto asiático haya. Sí, no va a parar. Ya está haciendo eso. No va a parar, sí. Bueno, ahora, si Ucrania llega a resistir, si llega a resistir, ahí podrá ponerse de acuerdo, discutir. Porque hay cosas que discutir en el fondo. Sí, claro, sí, nadie lo duda. Sí. Y si no logra discutir, será aniquilada. ¿No? Y a Putin no le costará nada traer a otra gente a habitar ese hermoso país que es Ucrania. En la iglesia rusa, acá, en la calle Bulnes, hace una semana, fue el sábado anterior al domingo, ¿no? Sí, el sábado siempre es anterior al domingo. Pintaron el frente de la iglesia con estos, ¿cómo se llama? Aerosoles. Aerosol con pintura verde. Putin está igual a Stalin. Claro. ¿No? Menos mal que yo he visto un poco en internet. Sí, en internet, y no veo que hayan atacado a Cirilo, al patriarca. No, lo están atacando, sí. Se está atacando. Lo están atacando, y porque Cirilo se pone del lado de Putin. Ahí está. ¿No? Es una pena realmente, porque la iglesia pierde autoridad, me parece. Desde ya. En cambio, los dos metropolitanos ortodoxos de Ucrania, el pro-moscovita y el no-moscovita, se pusieron de acuerdo. Condición: la guerra debe ser terminada inmediatamente. Bien, claro, eso. Una vez que acabe la agresión, entonces resolver los problemas que hay en el fondo. Claro. Y renovar el país. Claro. En cambio, el greco católico Sviatoslav, a él más bien se le despertó el cruzado. Sí, a resistir a ultranza. Y está en la lista de los que deben ser asesinados. Claro. En primer lugar. Claro. ¿No? Pero no sé si eso es la solución. No, la solución siempre es política. Siempre. Sí. Y veremos en qué termina. Yo por lo menos rezo en todas mis oraciones y celebraciones para que el Señor les ilumine las mentes. Sí, porque está muriendo mucha gente, la verdad. Mucha gente. Y de los dos lados. De los lados, sí. Y después la vergüenza de hacer atacar cristianos por musulmanes. Sí, tremendo. Con los que estuviste luchando hace 2 o 3 años. Los chechenos. Chechenos. A ellos no les cuesta mucho. No, les encanta, a ellos les encanta la guerra, el dinero, pero aparte ellos son un pueblo así. Sí, se les paga y listo. Y a cuchillar. Pasa que hay checheños de ambos lados, Hay checheños que quieren vengarse de los rusos y pelean con los ucranianos. Y hay checheños que son prorrusos. Sí. Es un despelote. Sí. Y no sería fácil que todos ellos se den vuelta, porque el musulmán piensa a su modo. No, pero aparte, si Rusia torturó a Chechenia durante cuántos años. A ver si se dan vuelta y empieza allí. Y sí. Yigitolka. Listo, padre, gracias. Muy bien. Por el momento dejamos así. Sí, gracias. Con